que andas allá abajo, por favor. ¿Ya está encendido? Sí, vamos. Es que creo que no está encendido. Buena onda, gracias. Aquí en Alpatas. Alpatas. Sí, ahí venía con su... Ahí abajo. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Cuántos de chichitos? Vamos a iniciar esta ceremonia con el himno nacional de la República de Guatemala. Tus hijos
Saludo 2. A continuación, el himno nacional de España. Démosle una a la señora Diana López de Sánchez, quien es presidenta de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, y nos dará la palabra de bienvenida a Filgua 2025. En el metal, mijo, en el metal. Ahí, mira, en el metal, mira. Chequernana, Chequertata, Chequerstani, Chequeraboloni, Chequeribunogel, Chequertata Bernardo Arévalo, Tajchi Ishimuliu, Chequercamo, Ishko Babe Parruminac Riwuj, Chi Ishimuliu, Yikitokin Kowahue Ikiwin, Kamo Chihue Rishichpe. Buenos días a todos los que nos acompañan. Presidente Bernardo Arévalo, bienvenido. Ministros, viceministros del Gobierno de Guatemala, cuerpo diplomático que nos acompaña, embajadora María Clara Girbau de España, amigos todos, expositores, medios de comunicación, bienvenidos a la inauguración de la Filgua 2025. Un espejo frente a un espejo. ¿Acaso un cuerpo frente al mar? ¿Acaso una amiga junto a un río? Un espejo frente a un espejo. La luz viajando de uno a otro, de otro a uno, como si la luz besara a la luz, como si un ojo mirara amorosamente a un ojo. Un espejo frente a un espejo. No es un espejo frente a un espejo. No es el tipo, pero podría serlo. O tal vez el amor. Julio Serrano, poeta guatemalteco. Hoy Filgua cumple 25 años desde su primera edición y ¿qué es una feria del libro sino un gran espejo de la comunidad que la celebra? Leer para levantar el vuelo es la invitación que nos hace España, nuestro invitado de honor. Durante los 13 días de esta edición, crearemos un puente de ideas, historias y arte hasta el otro lado del Atlántico. España es una presencia que anhelábamos tener en este espacio y el cual agradezco especialmente a la Embajada de España y al Centro Cultural de España en Guatemala por hacerla posible. Por favor, un aplauso. Me parece que estamos atrapados en un conflicto constante. No nos gusta que nos digan lo que está mal con nosotros, hasta llegar al punto
que hemos creído que toda crítica es un ataque. Pero esta mañana quiero proponerles algo. La crítica, si nos vamos a lo que dice el diccionario, puede significar en la misma medida reprobar o reprochar, o bien elogiar o alabar. Y eso me lleva a concluir entonces que la crítica será lo uno o lo otro de acuerdo al corazón y la mente de quien la escuche. Y en consecuencia, será él mismo quien decida qué hacer con ella. Filwa está dedicada a la escritora y académica Martelena Casau-Zarzú. Su obra es crítica, donde depende de quien la escuche, nos puede parecer un acto de justicia o un ataque profundo. La pregunta que invito a hacernos es, ¿qué dice nuestro corazón? Ese lugar donde habita la verdad de lo que somos al respecto. Y lo más importante, ¿qué haremos con eso? Señalar las premisas que deben ser mejoradas para lograr Guatemala avance en el cierre de la desgarradora brecha de desigualdad que navegamos es un acto de amor. Porque aunque nos parezca dura, marca la dirección donde todos debemos trazar el nuevo sendero para avanzar. Gracias, Marta Elena, por el regalo de tu presencia, por tu obra escrita desde el corazón y con tanto compromiso para Guatemala. Como antesala a la celebramos el Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil Centro de América, con el objetivo de colocar a los niños en el centro del ecosistema del libro, y en Filwa continuaremos con ese propósito. Por primera vez logramos cumplir lo que hasta ahora era solo un anhelo, un sueño. En coordinación con el Ministerio de Educación, cada niño de escuela pública que visitará la feria este año saldrá con un libro en las manos. Los estudiantes tendrán en sus manos el ejemplar del libro Leyendas de la Lluvia, escrito por nuestra Premio Nacional de Literatura Gloria Hernández y la especialista en literatura infantil y juvenil Frida Morales Barco, e ilustrado por Yasmín Villagrán. Sobre otras actividades de fomento a la lectura, también tendremos la 15ª edición del concurso interescolar de lectura y el 9º concurso de bibliotecas públicas. Los encuentros académicos son un eje transversal dentro de nuestra Filwa y este año serán diversos. Comenzaron hace 3 días con el Encuentro Centro de América, seguidos ahora por el Congreso Internacional de Bibliotecas Públicas y el ciclo de charlas sobre memoria, nación y racismos, y terminando con la 2ª conferencia sobre idiomas de Mesoamérica. La Filwa es una gran fiesta. Nuestra programación general cuenta para esta edición con más de 500 actividades, donde todo el público podrá disfrutar de las imperdibles noches temáticas, como la noche de Harry Potter, la noche de la literatura del terror y por supuesto la noche de los libros, el viernes 11, donde nuestra agenda se extiende hasta la medianoche. Tendremos más de 150 presentaciones de libros, más de 100 de ellos de autores nacionales. Y también tendremos encuentros y firmas de libros con grandes autores internacionales como Irene Vallejo, Walter Rizzo, Benito Taibo y una delegación inmensa y poderosa que nos trae nuestro invitado de honor, España. Las presentaciones musicales desde el día de hoy serán imperdibles, con Kaleki y las Panteras que vienen desde España. Así que todos están invitados. También no se pueden perder Filwa Niños y su agenda para toda la familia. Nuestra feria, más grande que nunca,
invita a todas y todos a hacerla suya. Realizar una feria del libro que logre alcanzar verdaderamente su propósito de impacto a la sociedad no se logra solo. Muchos actores participan de este anhelo. Agradezco a los patrocinadores de la Filgua 2025, Comunidad Internacional, Embajada de España, ACEID, Cooperación Española en Guatemala, Ministerio de Cultura de España, Unión Europea, Embajada de Colombia y Embajada de Perú. Instituciones comprometidas con el desarrollo social como la Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Parlacén. Empresas amigas de la lectura como Banrural, Tinter y McDonald's. Medios de comunicación aliados como Grupo Nuevo Mundo, emisoras del Grupo RCN, Agencia Ocote, La Hora, Plaza Pública, Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. Agradezco y reconozco el especial involucramiento del Gobierno de Guatemala, quien a través del Ministerio de Cultura, bajo el liderazgo de la ministra Libby Gracioso y su maravilloso equipo, pueda ser disfrutada por muchos más guatemaltecos. Maitiosh Hiwe. Vamos por un país de lectores. Qué bellas palabras de la señora Diana López. Por favor, otro fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos palabras también de la señora guatemalteca a quien se le dedica la 22ª edición de esta feria. Por favor, un fuerte aplauso para la señora Casaus. Bueno, Teker Nana, Teker Tata, Teker Shtani, Teker Alaboni, Teker Iwonogel, Teker Ma Bernardo Arevalo, Rahpop Ri Taji, Amak y Ishimuleo, Teker Iwanol Pa Runimakat, Wur Chi Ishimuleo. Ikiko, Iko, Awe y Wikin. Pamo, Shiwe, Ri, Shishpe. Perdonen mi mal cachiquel, pero les prometo, avanzar más el año próximo. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días, señora Diana López de Sánchez, presidenta de la gremial. Buenos días, señora embajadora de España, Clara Girbau Ronda. Buenos días, señora ministra, Libby Gracioso. Y al señor presidente de la República, Bernardo Arévalo de León. Ministros, viceministras, alcaldes, representantes, congresistas y otros cargos diplomáticos y representantes de los pueblos indígenas que nos acompañan y al público en general. Tengan ustedes un buen día por esta ocasión tan extraordinaria que tenemos de celebrar la 22 edición de la Día Internacional del Libro. En primer lugar, agradezco el nombre y las palabras de la señora Diana López, de emoción y llenas de verdad. Y agradezco también que Filgua haya decidido apoyar a una autora que digamos que no del establishment, que es una autora crítica, como ella bien ha dicho, que es una autora disidente, pero que su afán de disidencia es que seamos mejores como país y como nación.
En ese sentido me parecía importante narrarles mi experiencia de vida y por qué me dediqué durante tantos años al racismo, a la discriminación, al proyecto de nación y también a otros temas centroamericanos. Como ya he dicho en múltiples ocasiones, y yo creo que hay que partir de quién es uno, porque las identidades cuentan en este país. Y ahora, en todo este cambio que está habiendo, nos damos cuenta, es la primera vez que muchos de nosotros tratamos de hablar un idioma que debería de ser nuestra obligación. En ese sentido, mi origen es un origen de clase, de la élite, evidentemente de la clase dominante. Nací en el Zapote y me crié en 1948, ya con 77 años. Me crié en el Zapote en una burbuja de oro, en una jaula de oro en donde no se me dejaba jugar con niños porque me podía manchar y me pegaban las miasmas. El día que me escapé a la ranchería, mi abuelo, Arturo Castillo, y mi abuela me pegaron la primera vez porque me dijeron, con indios no se juega. A partir de ahí tuve muchos encuentros de esta naturaleza que marcaron mi vida. Cuando llegué a España, por razones, me di cuenta de que no todas las sociedades estaban tan desvertebradas y tan fragmentadas como la nuestra, pero sin embargo viví todo el proceso de la dictadura. Y me di cuenta que los autoritarismos y las dictaduras no sirven de nada, que la democracia es el elemento sustancial sobre el que tenemos que fundamentar nuestra patria y nuestra nación. Durante mi carrera de sociología y después de oír a muchos de mis familiares hablar sobre los indígenas, pensé que tenía que estudiar la ideología de la clase dominante. Pero lo primero que me pregunté es, ¿quién es la clase dominante? Entonces me di cuenta que el análisis de clase no servía, el análisis de élites no servía, y un buen amigo, Rolando Castillo, me descubrió el tema de las redes familiares. Las redes familiares lo que me planteó es la necesidad de utilizar nuevas metodologías para analizar la realidad, no ser, no pensar que todas las metodologías, que todas las iguales. El segundo libro que me impactó fue el de Carlos Montaner, porque es el primero que puso la focalización y el énfasis en el tema del racismo. Bien, cuando empecé a trabajar el tema de las redes familiares, me di cuenta de cómo poder valorar el racismo de nuestra clase dominante. Entonces, en ese sentido, yo considero que, y para los jóvenes va este discurso, elaborar análisis pormenorizados de redes familiares, dar el seguimiento de los intelectuales orgánicos, ver quiénes son las redes, ver en cada siglo cómo se mueven las élites de poder. La investigación tiene nuevas fuentes primarias como son las genealogías, las correspondencias. Esta metodología es que nos permitió analizar no solo las redes familiares, sino la estructura de poder de toda América Central. Pero me di cuenta de otra cosa importante, determinada. ¿Cuáles fueron los descubrimientos? La investigación. Que conste que yo no soy historiadora, nunca lo he sido, soy socióloga y politóloga. Me tuve que meter a la historia porque me di cuenta que el racismo no es mañana, es un elemento histórico estructural, es un elemento propio del colonialismo, que lo que afecta sustancialmente es a los pueblos indígenas. El racismo se constituye como el elemento y la ideología dominante que sirve como a la clase dominante y que les permite justificar un sistema de dominación y explotación de los pueblos indígenas. En países como Estados Unidos o como Rusia, es interesante que el racismo vuelva a recrudecerse, porque es el elemento que permite un sistema de dominación descalificando al otro. De forma que el racismo como ideología también se dispersa por todos los canales, la familia, la escuela, las universidades.
En otros términos, constituye uno de los ejes fundamentales para entender nuestra historia y para comprender nuestra estructura de poder y sobre todo para entender el sojuzgamiento y pobreza de los pueblos indígenas. En ese sentido, yo creo que mi trayectoria como investigación podríamos decir que tiene tres ejes. El primero, el racismo, que se me constituye en el elemento determinante, y agradezco la oportunidad que algunos gobiernos me dieron, entre ellos el de Oscar Bechet y Edith Stein, que me proporcionaron hacer el diagnóstico del racismo, 5 volúmenes que no los podía haber hecho sin el apoyo y la ayuda de todos mis compañeros mayas, ¿no? Y sobre todo elaborar una política pública que está hecha desde entonces y que no la hemos aprovechado desde el 2005. Pero también me pareció que tenía que incursionar en las redes sociales, ¿no? Y ver cómo las redes realmente generaban un discurso de odio, y un discurso enormemente racista. Antes de seguir, quiero detenerme y hacer un reconocimiento público a aquellos aportes de los intelectuales mayas que han hecho a mi trabajo. Y sería un inmenso listado, pero quiero y debo destacar a 3 de ellos: Rigoberto Quemechay, Irma Alicia Velázquez y Demetrio Cocti-Cushil. Sin su inteligencia, su apoyo, los debates que hemos tenido, sin su amistad, yo no sería quien soy. Pero no es casual que me acompañen en estos momentos otros muchos intelectuales y otros muchos exalumnos, como Rodríguez Guaján, como Rachet y como otros muchos que están aquí. Pero hay que mencionar a las mujeres mayas, como las mujeres de Caclá, Emma Chiriz, Aura Cumes, Gladys Zul, una brillante intelectual, Linda Barrios, Victoria Tubín, que tenemos la suerte de ser la comisionada en estos momentos, Delfina Mush, y toda una generación de jóvenes mayas. El segundo eje de mi análisis fue la formación de las naciones. Y aquí el señor presidente sabe que siempre he vivido obsesionado no con el Estado, sino con la nación. Porque siempre nos preguntamos en muchos debates que tuvimos con él, ¿por qué no cogimos la vertiente mexicana de una nación mestiza? ¿Por qué nos empeñamos en ser una nación ladina o una nación eugenésica? Que lo que queríamos era la mejora de la raza. ¿Cómo era posible esto en el siglo XIX y principios del XX, teniendo una mayoría de población indígena? En este campo tuve la suerte de encontrarme 3 tendencias o 3, principios, más que principios, estaban en el trasfondo de toda la construcción de la nación: la teosofía, el individualismo, y el positivismo racialista. Las redes intelectuales y los imaginarios nacionales nos permitieron ese descubrimiento no buscado, y es buscar un proyecto de basado en lo que nos une, no en lo que nos separa. Buscar un proyecto conocido a la de la clase, de la religión, con y ahí es donde se forjó el antiimperialismo, y ahí es donde se forjó toda la teoría de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. De manera que nosotros tenemos nuestro propio bagaje intelectual, no necesitamos ir a otros países a buscar fundamentos filosóficos, lo tenemos en nuestros propios intelectuales. El tercer eje fue mi relación entre racismo y genocidio. Un pequeño libro que había escrito, El genocidio, la máxima expresión del racismo, publicado en el 2008, sirvió para fundamento del primer peritaje que hice en España, y posteriormente participé en el peritaje del 2013 contra, digamos, de los pueblos ixiles de Ríos Montt, en el de Sepurzalco en el 2016, y el caso de las mujeres achí. Este peritaje me permitió ver cómo la violación sexual sistemática y pública de las mujeres constituía el elemento de prevención
genocidio y crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente, aunque sea nuestra memoria histórica, hacer, digamos, de alguna manera sanar los problemas del pasado, como bien decía Diana. Bueno, yo quiero terminar dando consejos de una señora mayor, como ha dicho el compañero, una investigadora, una activista, con perspectiva, o sea, y desde una intelectual, eso sí, comprometida con la verdad. Es decir, yo creo que en estos momentos no podemos ser intelectuales que no estemos comprometidos con nuestro país. Decir que la realidad de Guatemala es tan compleja que tiene que ser abordada desde distintas tendencias y disciplinas, y es necesario abordar la multi y la interdisciplinaridad. Decir que es importante la formación de equipos de investigación, sin los cuales es imposible el trabajo. Y quiero aquí mencionar a mi amiga investigadora Teresa García Giraldez y a todos mis alumnos de España y de Guatemala, que muchos de ellos han venido desde Estados Unidos, desde México, precisamente no para darme un homenaje, sino para debatir y dialogar en estos momentos sobre qué memoria queremos, qué nación queremos ser y cómo paliar el racismo y ver las otras caras del racismo. Les diría a los jóvenes que apliquen una metodología nueva y apropiada en cada investigación, que no consideren si el liberalismo, el marxismo, el estructuralismo son apropiados, que apliquen metodologías apropiadas. Les diría a los jóvenes que busquen cuál es su pasión, cuál es su obsesión por la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la transformación de nuestra realidad. Porque nosotros como ciudadanos y ciudadanas y como pueblos estamos obligados a denunciar la injusticia, la violación de los derechos humanos, sin temor a las consecuencias que de ellos se deriven, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Lo que nunca deben faltar son redes académicas e intelectuales. Yo quiero aquí dar muchas gracias a España, que me brindó la oportunidad de tener una formación muy sólida y de hacer equipos entre Guatemala y España. Y también quiero dar las gracias porque en España conocí a mi marido y tengo esta familia tan maravillosa. Pero sobre todo, yo creo que es la confianza y el apoyo en los pueblos originarios, en los movimientos sociales, en los sectores más desfavorecidos, generar una ciudadanía crítica y reflexiva, dispuesta a luchar por sus derechos y a tener derechos, el derecho a tener derechos. Como dice nuestro presidente, al primero, no hay desarrollo sin justicia, no hay desarrollo sin lucha por los derechos humanos. Para finalizar, quiero hacer una reflexión y en este sentido me considero española guatemalteca, pero mucho más guatemalteca, pero sí le debo mucho a España. Yo creo que no hay regalo mejor para una intelectual comprometida con su realidad que sus investigaciones hayan servido para formar generaciones nuevas y profesionales, que deje una semilla en la escuela, en los equipos de investigación, y que haya podido contribuir a diseñar políticas públicas como el racismo y la discriminación étnica y de género. Y esperemos que en el futuro una memoria histórica, que es la ilusión sin la cual no me puedo ir de este mundo. Generalmente uno se piensa que nadie es profeta en su propia tierra. Yo quiero decirles que me siento profundamente satisfecha de que la semilla que sembramos con Linaje Racismo, 33 años después, haya aprendido. Y que no hay nadie ya que se atreva a decir en este país que no somos racistas o discriminadores. Quiero agradecer profundamente a mi familia nuclear, a mis hijas, Tatiana, Alejandra, María, a mis nietos, a mi hermano Pedro, a mi madre Odette Arzú, que hace poco nos hizo llorar, una compañera que siempre me apoyó en mi lucha por la justicia y contra la impunidad. Y a quien le debo quién soy, que es a mi abuela María Bobo Castillo, que es la que lleva el nombre de la fundación, sin cuyo amor, generosidad no sería quien soy. Y una mención especial a mi compañero de vida, Andrés Hurtado de Mendoza,
sin cuyo aporte, paciencia y apoyo en todos los sentidos, no hubiera llegado hasta donde llegué. Por último, agradecer profundamente el valor, la valentía de la 22 edición de Filwa y sobre todo de la gremial de editores por elegirme como autora de esta edición y por valorar la obra en su comedia y no el polemista. Sí, es verdad que soy polemista, pero es porque cuando haya una injusticia no puedo parar de denunciarla. He pensado que el discurso entero, que es muy largo y muy tedioso, es mi contribución que quiero dar a Filwa y a la gremial de editores. Es un pequeño ensayo que se repartirá en público el día 10 de julio, el día de homenaje, y es mi contribución a ustedes y a la gremial de editores, y que me alegra tantísimo que hayan abierto este nuevo espacio de diálogo, de reconocimiento de los otros. Quiero dar las gracias al señor presidente y a su gobierno porque ha abierto una ventana de democracia, una ventana de desarrollo, a pesar de todas las dificultades, que nos haya permitido crecer y avanzar como pueblos, como naciones y como proyecto de futuro. Muchas gracias al gobierno de Guatemala. Muchas gracias a los ministerios que han estado involucrados, especialmente en cultura y educación. Y en estos momentos, más que nunca, tener un lujo de país como el que tenemos, comparado con otros muchos, es algo que vamos a echar de menos si no luchamos todos porque no haya un proceso de reversión autoritaria. Créanme que en estos momentos, más que nunca, vamos a necesitar este perfil de académicos e intelectuales comprometidos, porque se nos avecinan tiempos realmente difíciles, en los que la justicia, la verdad, el respeto a los derechos humanos y el respeto a los pueblos y a las diferencias étnicas de género y cultura están en entredicho en todo el mundo. Y nos hemos comprometidos a reconquistarlos cuando creíamos que eran derechos adquiridos y consolidados. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Otro fuerte aplauso, por favor, para la señora Marta Elena Casauza, que le dedica esta 22ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala 2025. Y como país invitado es España, por favor, démosle un aplauso a la excelentísima señora embajadora María Clara Girbau Ronda, quien nos va a compartir unas palabras, ya que es nuestro invitado de honor de Filwa 2025. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Tocaja y Bonogel Matios Fispec, Utsi Petit. Muy buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por venir, señor presidente. Hago propios los vocativos anteriormente mencionados. En nombre del Gobierno y de la Embajada de España, del Centro Cultural de España y en el mío propio, me complace inaugurar la participación de España como país invitado de honor en esta 22ª edición de Filwa. Agradezco con profundo respeto a la Gremial de Editores de Guatemala por su generosa invitación y al Gobierno de Guatemala
por hacer posible este espacio de encuentro cultural que nos une en la palabra y en el pensamiento, que es Filwa. España llega a Filwa con una propuesta clara y compartida bajo el lema Leer para levantar el vuelo. Y es que cada vez que abrimos un libro, abrimos también una puerta. La cita de Irene, de su obra más conocida, El infinito en un junco, encarna muchos de los valores que España presenta en su participación como invitada de honor en esta feria. España para Filwa, Leer para levantar el vuelo. Esta cita de, Leer para levantar el vuelo es una invitación a los libros como un espacio de construcción de derechos. Para España la lectura es, además de un acto de placer evidente, un ejercicio de libertad de expresión. En un mundo en que la democracia está siendo cuestionada en muchos lugares, España defiende el derecho a leer, a escribir y a expresarse sin miedo a la censura o a la represión, como un derecho fundamental. Leer para levantar el vuelo es una apuesta por la juventud, la innovación y el talento. El programa busca inspirar a las nuevas generaciones a leer, a escribir y a explorar la poesía, el ensayo, el cómic y la narrativa de España de la mano de las nuevas voces de la literatura española. España defiende la lectura, vuelvo a repetirlo porque es importante para nosotros y nuestro espíritu aquí, como un derecho universal y como una herramienta para reducir las desigualdades, fortalecer la democracia y construir ciudadanía crítica. Por eso la lectura en la infancia es uno de los ejes de nuestra participación, porque iniciar a las niñas y a los niños en la lectura es sembrar empatía, pensamiento libre y capacidad de elegir. Porque ahí empieza la democracia, ahí empieza una sociedad civil fuerte y consciente. Nos acompañan en esta Filwa autoras y autores que reflejan la pluralidad y la vitalidad de la literatura española contemporánea. Desde el ensayo literario de Irene Vallejo, referente internacional con El infinito en un junco, hasta la novela histórica de Santiago Posteguillo, leída por millones de lectores. Voces jóvenes como Irene Reyes Noguerol, Premio del Ojo Crítico de Narrativa, o Rodrigo Blanco Calderón, dialogan con la poesía bilingüe y performativa de Jaime Martínez, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. Completan esta mirada amplia el promotor de lectura Jorge Gonzalvo, la dramaturga e investigadora Tamara Gutiérrez y el artista y ensayista Marcelo Espósito, cuya obra cruza las fronteras entre política, arte, contemporáneo y archivo. Juntos configuran un programa diverso y comprometido que reafirma la lectura como un derecho y como herramienta crítica para imaginar el mundo. Dentro de nuestra propuesta quiero destacar también la presencia del cómic y la ilustración. Lejos de ser géneros menores, se han consolidado como formas híbridas que dialogan con el arte, la poesía, la crítica social y el activismo visual. Nadia Hafid, Andrea Ganuza y 72 kilos abordan temas como la migración, la memoria, la salud mental o el feminismo desde un lenguaje simbólicamente poderoso que conecta especialmente con las nuevas generaciones lectoras. La participación de España en Filwa quiere visibilizar también su industria editorial, un ecosistema plural que reúne a grandes grupos editoriales independientes, librerías, bibliotecas y profesionales del libro. En esta edición, la presencia editorial Candaya, reconocida por su apuesta por las literarias y por tender puentes entre España y América Latina, y de la editorial Almadía, nacida en Oaxaca, con vocación iberoamericana y que publica desde España autoras y autores de ambos lados del Atlántico. Ambas representan un modelo de colaboración editorial transnacional en el que el libro es espacio compartido, diálogo y circulación. Y si hablamos de lectura,
hablamos también de bibliotecas, espacios que no solo conservan libros, sino que construyen comunidad, accesibilidad y democracia. En esta edición de Filgua nos acompaña José Pablo León, bibliotecario y profesor universitario, especialista en diseño de espacios bibliotecarios. Su trabajo ha impulsado una visión renovada de la biblioteca como un lugar de acogida, mediación lectora y formación ciudadana. Sin bibliotecas vivas no hay políticas de lectura sostenibles. Le pondremos a escuchar en breve la apertura de la Conferencia Internacional de Bibliotecas. En esta feria, que celebra la palabra como territorio de libertad, evoco a la escritora gallega Rosalía de Castro, pionera en denunciar con ironía los obstáculos que enfrentaban las mujeres en el mundo literario del siglo XIX, principios del XX. En Las literatas, Carta Eduarda, su protagonista afirma, los hombres miran a las literatas peor que mirarían al diablo. Esa mirada crítica dialogará hoy con Las malas mujeres de Marilar Alexandre, que reivindica el derecho de las mujeres a la educación y a la palabra pública como pilares de una ciudadanía democrática. Ella, junto a David Lozano, quien con sus libros ha iniciado a jóvenes de más de 11 países en el hábito lector a través de sus novelas y libros para niños y jóvenes, abren esta tarde el programa. En la conferencia inaugural. Ambos compartirán una reflexión sobre el poder transformador de la literatura, el lugar de la literatura y el derecho fundamental. Protegemos el derecho a expresarnos y protegemos las lenguas. Defiende el lingüismo como una riqueza, como derecho y una futuro, tanto en términos culturales como democráticos, porque cada lengua es una forma de libertad y preservarla es también una forma de justicia. Las lenguas originarias guatemaltecas, el quiché, el mam, el quechí, el cachiquel, entre muchas otras, son herencia viva, tesoros que contienen formas únicas de extender y expresar el mundo, En España, nuestras lenguas en esta filgua de Lorca. Trabajo de Cervantes y de la editorial Maya. También por esa entrega con 20 voces guatemaltecas clave del pensamiento actual reunidas en una publicación que replica las tensiones que articulan y regulen este hermoso país. Además, la participación de España en Filgua como invitado de honor en 2025 se inscribe también en nuestra historia reciente. En 2025 conmemoramos en España 50 años del inicio de la democracia en nuestro país. Un proceso que supuso una transformación profunda de nuestra vida política, social y cultural. En 1975, España inició un largo y difícil camino para recuperar la libertad y la democracia. En 2025, 50 años después, recordaremos el inicio de este éxito colectivo y lo celebraremos el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido. Es justo recordar hoy, en este acto que une a Guatemala y España a través de la cultura, a una figura que encarna como pocas el puente entre nuestros dos países. Me refiero a María Josefa García Granados, conocida como La Pepita. Escritora nacida en Cádiz y radicada en Guatemala, su vida y su obra son un testimonio temprano de la potencia transformadora de las mujeres en las letras.
y un símbolo del profundo entrelazamiento cultural entre España y Guatemala. Tendremos una mesa para hablar de su legado. Esa misma valentía intelectual que encarnó la Pepita en el siglo XIX, desafiando los moldes sociales desde la escritura, la reencontramos hoy en la figura de Marta Elena Cassaus, escritora invitada de honor en esta edición de Filgua. Su trayectoria como historiadora, que ha dicho que no lo es, sí lo es, ensayista y pensadora comprometida, ha sido fundamental para revisar críticamente la historia de Guatemala y reivindicar las voces silenciadas. Cassaus, con una obra profundamente enraizada en Guatemala, pero con una importante trayectoria académica en España, como ella misma ha señalado, es un ejemplo de diálogo con el pensamiento español y latinoamericano. Representa la continuidad de una tradición de mujeres que no solo escriben, sino que interpelan y transforman el mundo desde la palabra. Gracias, Magdalena. Quiero terminar agradeciendo a todas las instituciones españolas que han posibilitado nuestra participación en Filgua, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, del Ministerio de Cultura de España, Acción Cultural Española y el Instituto Cervantes. Y permítanme una mención especial al Centro Cultural de España. Con Eva Bañuelos a la cabeza y todo su equipo han hecho un trabajo impresionante para donde estamos aquí ahora mismo. Muchas gracias a todos ellos. Agradezco finalmente a todas las personas que con su trabajo han hecho posible esta feria, a los autores que nos regalan su presencia generosa y a todas las personas que nos visitarán en los próximos días de feria. Que esta Filgua 2025 sea una puerta abierta para nuestras niñas y niños, para nuestras lectoras y lectores, para quienes creen la palabra como refugio y como horizonte. No me resisto a terminar con una reflexión de Paco Pérez de Antón, homenajeado el año pasado. El arte de la palabra escrita no despeja todas las incógnitas de la existencia, pero puede servir sino de tabla de salvación. La prueba es muy sencilla. Basta leer unos versos de Darío, de Machado o de Borges, o una historia bien escrita, para percibir de inmediato que el aire penetra en nuestro espíritu enrarecido, lo renueva y lo ventila. Matiós, muchas gracias. Llegó el momento de seguir con más talento y con más arte. Les quiero platicar acerca de la Marimba de Concierto de Bellas Artes. La Marimba de Concierto de Bellas Artes fue fundada en el año de 1979, estableciéndose como la primera agrupación marimbística en impulsar el concepto de marimba de concierto y de promover la modalidad de marimbistas solistas en Guatemala. El repertorio musical que le ha distinguido es muy extenso, abarcando la música guatemalteca tradicional, música popular y obras de grandes compositores de la música universal. Asimismo, nuevas propuestas musicales que han contribuido significativamente al realce de la marimba. El trabajo artístico lo realiza por medio de la presentación de conciertos de gala y conciertos didácticos. Además de contar con más de 20 grabaciones de discos y una producción bibliográfica, entre las que cuenta con los libros La Marimba en Guatemala, Marimba Guatemalteca, Música de Guatemala para Marimba y 3 folletos de solo. Uno de los proyectos institucionales constituye la creación y construcción del edificio de la Marimba ubicado dentro del complejo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Edificio de la Marimba, el cual se ha convertido en su sede oficial. La proyección artístico-musical
se ha realizado a lo largo y ancho de todo el territorio guatemalteco, además de contar entre su haber con la presentación de conciertos de marimba en distintos escenarios en más de 30 países. A nivel internacional, trayectoria y proyección que le ha valido a la marimba de concierto de Bellas Artes para ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Además de que la marimba guatemalteca es un instrumento nacional y símbolo patrio y patrimonio cultural de las Américas. Dicho eso, le damos la bienvenida a los integrantes de la marimba del concierto de Bellas Artes. Un aplauso para ellos, por favor. Se hacen presente con la entonación de La Quema del Diablo, son tradicional de Alta Verapaz, de la suite indígena de Pabanc, recopilación por Manuel Juárez Dolero. Fuerte aplauso para ellos, para ese extraordinario talento. A continuación, nos interpretan Tierra de Caña, Vacío,
por Orlando Menéndez Lechuga y el arreglo maestro Eddie René Yantuche. de Bellas Artes. A continuación, El Mago, por Porfirio Mirón y el arreglo maestro René Yantuche. O sea, bien.
se escuchen esos aplausos. Permítanos presentarles a cada uno de los maestros integrantes de la Marimba de Concierto de Bellas Artes. Entre ellos tenemos a Daniela Celeste Arrecis Hernández. Un aplauso, por favor. Jorge Manuel Oliva Morales. Alex Hobb Cis Morales. Juan Augusto Espinal Méndez. Otto Danilo Hernández Chicul. Mario Daniel Solís Martínez y Juan José No López. Y como director en fusión, Eddie René Yantuche Cuyán. Aplauso, por favor. Para cerrar con broche de oro este talento, la Marimba de Concierto de Bellas Artes interpretará Recuerdos Quetzaltecos por Inidio Ovalle Betancourt y la transcripción del maestro Juan José No. Ahí se cuenta el tiempo.
Y con un fuerte aplauso despedimos a los integrantes de la marimba del Concierto de Bellas Artes. Muchas gracias por su talento. Bueno, queremos saludar y agradecer a las personas también que a través de los diferentes medios de comunicación y plataforma nos están sintonizando en esta 22ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA 2025. A continuación, por favor, un caluroso aplauso, ya que tenemos palabras de la señora Ministra de Cultura y Deportes, Liwi Gracioso. Buenos días a todos y todas. Esta mañana hago propio los vocativos de mis antecesores. En el ecosistema de los libros, los autores, los lectores y la interacción que se suscita entre ellos crea una sinergia muy poderosa. Existen 1 millar de razones para abrir un libro. Algunos buscan conocimiento, otros buscan respuestas, otros más buscan sabiduría. Y también están los que solo quieren una tregua, un descanso en su día a día, una razón para sonreír al llegar a sus casas. Por cualquiera de estas razones que se haga, abrir un libro es abrir una ventanita a la posibilidad de un mejor futuro. Es por ello que me siento muy honrada de estar aquí con ustedes en la inauguración de la 22ª Feria Internacional del Libro en Guatemala. Este año 2025, el día de hoy, 1 de julio, celebramos no solo el inicio de una nueva edición de FILGUA, sino también el espíritu de una tradición que comenzó hace 25 años con un sueño compartido por un grupo de editores visionarios. Un sueño que hoy se ha convertido en una de las ferias literarias más importantes de Centroamérica. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, a los organizadores, a los expositores y a todos los que hacen posible este evento. Su trabajo incansable, su dedicación y su pasión por la cultura y la literatura son los que permiten que continúe creciendo y brindando a nuestra sociedad un espacio para celebrar la lectura, el intercambio de ideas y sobre el enriquecimiento cultural. Este año tenemos el honor de y rendir homenaje a una gran escritora muy querida y admirada, Margarita Casals, en un merecido reconocimiento a su legado y su huella en la literatura y a que conozcamos mejor a nuestro país y a nuestra sociedad. Como ministra de Cultura y Deportes, he tenido la oportunidad de ser testigo de impresionante crecimiento de FILGUA a lo largo de los años.
desde sus modestos inicios en los que se podía contar con los dedos de las manos a los expositores, hasta convertirse en el evento que hoy es, con más de 150 stands y centenares de actividades que convocan a miles de personas. Este evento ha demostrado ser una plataforma excepcional para la promoción de la lectura y también para el análisis crítico. Filgua ha sido y continúa siendo un espacio para soñar, para conocer, para cuestionar y sobre todo para crecer como sociedad. Es importante destacar el rol de la literatura como una de las formas más poderosas de expresión cultural, que no solo nos permite conocer el mundo, sino también reflexionar sobre él. En cada página de un libro se encuentran ideas que nos desafían, nos cuestionan y nos permiten imaginar nuevas realidades. Y ese es principalmente y precisamente parte del valioso aporte de Filgua. Crear un espacio donde la literatura deje de ser solo una tarea y se convierta en una celebración del conocimiento, de la imaginación y el espíritu humano. La importancia de iniciativas como Filgua Niños, el amor de los libros en las familias. La literatura infantil es una misión en el futuro, porque los libros mañana serán los adultos capaces de enfrentar el mundo, una mente abierta y una sensibilidad hacia los problemas que rodean. Y es, tomemos conciencia de ellos. La cultura es un importante motor del desarrollo. Cuando invertimos en cultura, invertimos en educación, en identidad, en cohesión social, en inclusión social, en innovación y en calidad, pero sobre todo invertimos en un mejor futuro. El Ministerio de Cultura y Deportes, a través de su apoyo a Filgua y a otras iniciativas culturales, confirma su determinación de seguir promoviendo estos valores que son esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad. Mi agradecimiento se extiende también a todos los autores y autoras, a los editores, a los lectores y a todos los que con su participación hacen posible que este espacio siga siendo un referente en el mundo de la literatura y en el mundo de la cultura. Todos son parte esencial de este ciclo de intercambio que hace crecer a nuestro país y a nosotros como personas. Para concluir, agradezco a todos los asistentes por acompañarnos en esta jornada de inauguración que para nosotros es como el inicio de una gran fiesta. Este evento es un testimonio de que a pesar de los desafíos, la literatura sigue siendo un lugar donde las ideas florecen, las perspectivas enriquecen y la reflexión crítica es promovida. Les deseo a todos una muy exitosa edición de Filgua 2025 y que cada página de cada libro que hojeen en estos días los inspire, los desafíe y los lleve a nuevos horizontes. Muchas gracias a todos. En este momento invito a todos a ponerse de pie y darle la bienvenida al señor presidente constitucional de la República de Guatemala para que nos brinde unas palabras, el señor Bernardo Arévalo. Muy buenos días, por favor, presidentes. No, hay cuestiones de protocolo que no, en fin. Querida Marta, queridos editores, señora embajadora, amigos y amigas todas, es un gusto estar con ustedes iniciando esta fiesta, como lo dijo la ministra Gracioso, porque una reunión alrededor de los libros es siempre una fiesta. Encontrarnos a las puertas
de este recinto colmado de libros, de historias, de ideas y de conversaciones es ya una tradición. Una vez más, una tradición guatemalteca. Una vez más, los libros nos reúnen, nos convocan y nos llaman. La Feria Internacional del Libro en Guatemala llega hoy a su 22ª edición. 25 años de existencia, pero 22ª edición. Y la persistencia de quienes la organizan es motivo de alegría y nos ofrece una oportunidad inmejorable para reflexionar sobre el camino que nuestro país hemos andado durante las últimas décadas. Décadas que desafortunadamente han estado marcadas por el descuido de la dignidad humana en los aspectos más urgentes de la vida y por el saqueo generalizado en las instituciones del sector público. Este sistemático no solo significó el uso indebido de los recursos, que atrofió sus capacidades para cumplir con el mandato fundamental de procurar el bienestar y las oportunidades de desarrollo para todos y cada una de sus ciudadanas y ciudadanos. Recuperarnos de esa situación toma tiempo y requiere el trabajo decidido de los más diversos sectores. Y el sector cultural de Guatemala tiene mucho que enseñarnos, ya que a pesar de las circunstancias adversas a lo largo de nuestra historia, ha sabido regenerar de manera efectiva el tejido social gracias a sus dinámicas propias. Esta feria, con sus 22 ediciones, es prueba tangible de ello. La gente que escribe, la gente que edita y la gente que lee, ha encarnado la posibilidad de que Guatemala sea un proyecto exitoso. Y ese éxito pasa necesariamente por entender la cultura como un derecho fundamental, por asumir la literatura y el pensamiento crítico como la argamasa que uno los bloques de la identidad que imaginamos y que hacemos vida. Construir identidad, fortalecer nuestro compromiso democrático, ampliar la perspectiva sobre los problemas que enfrentamos y buscar las alternativas para transformar positivamente el contexto que heredamos son algunos de los múltiples frutos que Filgua ha ido legando edición tras edición a la sociedad guatemalteca. Más que un hábito, más que un pasatiempo, más que una fría transacción susceptible de alimentar las estadísticas, leer es un gusto, es un placer, es una pasión. Y en países como el nuestro, no hay que olvidarlo, está bien un privilegio y por eso es una responsabilidad. Eso lo saben las personas que leen, que son las protagonistas de una fiesta cultural como la que hoy inauguramos, pero que se traduce en la responsabilidad de convertirnos todos en un país de lectores. La traducción del Popbuch hecha por el sabio quiché Adrián Inés Chávez se refiere a nosotros, los hombres y las mujeres de maíz, como los buscadores, los preguntadores. Esos son las y los lectores en Guatemala. Esas personas que a pesar de un sistema educativo que durante décadas no fue capaz de contagiar la necesidad y los esfuerzos para educarse y crecer por cuenta propia. Gente que busca, gente que pregunta, gente que lee fuera de cualquier programa de estudios con aprecio e interés obras y autores fundamentales para entender dónde estamos, por qué llegamos aquí, cómo y así dijimos. Se acercan a Carlos Mambocle, a Torres Rivas, a Rigoberta Menchú, a Irma Alicia Bentuch, todos aquellos que han dedicado su vida al lenguaje para explicarnos la complejidad de nuestro país y de ese mundo que habitamos, para identificar los problemas más apremiantes y encontrar juntos las
para resolverlos. Guatemala sigue siendo un país posible y ese gran número de lectores y lectoras que durante más de 2 décadas no ha dejado de crecer lo demuestra. Muchas cosas han cambiado desde que el gremio de editores de Guatemala decidió fundar hace más de 20 años una feria internacional del libro en nuestro país. Quienes recordamos cómo era Filgua en sus inicios, valoramos el ímpetu, la tenacidad y el compromiso de quienes han sido parte de su historia y honramos el camino que hemos recorrido juntos. En mi caso, como lector de retos y de satisfacciones, pienso en 4 perfiles que sostienen esta casa que es Filgua, como las 4 cosas que le damos. En una, quienes escriben, esos hombres y mujeres que escuchan, observan y traducen en palabras todos los estímulos de ese entorno social y que estimulan. Luego, quienes editan, aquellos que con voluntad y compromiso asumen el riesgo de convertir los manuscritos en libros y esperar vivir de ello. En la tercera esquina están imprescindibles entre autores y lectores quienes gestan los espacios donde encontramos las historias y las ideas que nos dan sentido. Y en la cuarta esquina estamos quienes leen, los buscadores y los preguntadores, que sacian su hambre de lectura con pasión y asombro. Todos ellos son fundamentales para darle vida a esta fiesta que pone los libros en el centro de nuestra dinámica colectiva. Un evento como este pone de manifiesto que la literatura, las ciencias sociales y el pensamiento crítico son esenciales para situarnos en el mundo, para expandir la experiencia vital, para fomentar la tolerancia. Son herramientas imprescindibles para convivir plenamente dentro de un espíritu democrático. Por eso es motivo de celebración que la Feria Internacional del Libro en Guatemala 2025 rinda homenaje y nos invite a leer a Marta Elena Casaus Arzú, esa señora guatemalteca con familia española, quien con su trabajo ha despejado el silencio que envolvía problemas centrales de la sociedad guatemalteca, como el racismo, la desigualdad y tantas otras formas de violencia. Celebrar a Marta es celebrar el compromiso con la verdad y con la historia, con las ciencias sociales y con la reflexión crítica, con la lucha contra el racismo y con la dignidad inherente de todo ser humano. Todo ser humano. Sobre todo, con la esperanza y la determinación, una historia de violencia e incluso de desigualdad, sabremos construir una nación plural y armónica. Además, que España se esta edición de Filgua no es un hecho fortuito, es el reconocimiento profundo a una historia compartida que se materializa en uno de los idiomas que nos ha permitido crear, imaginar y representar el mundo a ambos lados del océano. España es parte del mosaico de nuestra identidad, del tejido de nuestra sociedad. Y en lazos complejos entre nuestras sociedades que se reifican en nuestra querida Marta, que hoy homenajamos como persona y como trayectoria académica. Reconozco y agradezco a quienes trabajan por hacer posible este evento cultural tan relevante para la historia de nuestro país, para la historia antigua, para la historia reciente, para la historia que vamos a construir. Ser testigo de la fuerza y la vitalidad activa a lo largo de los años me lleva a fortalecer mi compromiso de trabajar porque Guatemala sea un país de lectores. Me alegra mucho estar aquí junto a ustedes en el inicio de la Feria Internacional del Libro en Guatemala.
Sigamos leyendo, sigamos conversando. No dejemos de poner nuestro pensamiento y nuestro trabajo al servicio del país y de la cultura que el pueblo digno de Guatemala construye y se merece. Chonte, muchas gracias. Presidente, que se quede en el escenario para la foto oficial, y junto a él nos va a acompañar, por favor, la señora Diana López de Sánchez, la señora Marta Elena Casaus, la señora María Clara Girbao y la señora ministra Liwi Gracioso, por favor, para la foto oficial en el escenario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al mismo tiempo vamos a proceder con el corte de cinta inaugural. Por favor, junto a la señora Diana López, el representante de MUNI de Guatemala, Telma Jordani, el señor viceministro de Educación, la señora Marta Elena Casaus, su excelentísima señora María Clara Girbao, embajadora de España, la señora ministra Liwi Gracioso, y por supuesto el señor presidente Bernardo Arévalo. Invito a los demás, por favor, mantenerse en sus lugares mientras hacemos el corte de cinta para luego proceder al acceso. Nuevamente les recuerdo que se va a estar llevando a las personas mencionadas, por favor. El resto vamos a quedarnos en nuestro lugar para luego proceder al acceso. Muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo quienes nos están apoyando con el corte de la cinta inaugural es la señora Diana López de Sánchez, la señora Telma Jordani, el señor viceministro de Educación, la señora Marta Elena Casaus, su excelentísima señora María Clara Girbao, embajadora de España en Guatemala, la señora Liwi Gracioso y, por supuesto, el señor presidente. Luego de ello vamos a hacer el recorrido oficial en esta 22ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala 2025. Agradeciéndole a todos la asistencia en este importante evento.
Buenas, buenos días, estamos aquí en la inauguración de la Feria del Libro en Guatemala, Filgua 2025, es la edición número 22 de esta feria. Vamos a cerrar este live que era sobre la ceremonia de inauguración y pasaremos a el recorrido en el siguiente live. Muchas gracias.